Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos al 8º programa de Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Hoy en un programa muy especial, porque te cuento que la semana pasada estuvimos en Córdoba. Viajamos allí y tuvimos el honor de hacerle una nota al doctor Horacio Ferreira. Estuvo hablando con nosotros de temas que tienen que ver con la educación actual. Estuvimos en una amena entrevista con el licenciado Gonzalo Vilches, director general del Instituto Carlos Saavedra Lamas. Vamos a ver un informe y a la vuelta ya te espero con la primera parte de esta importante nota. Desde hace un tiempo a esta parte que el debate en torno al nivel de educación que atraviesa la Argentina se ha puesto entre los temas de moda. Todos los actores implicados en la educación aunan esfuerzos para alcanzar la tan anhelada calidad educativa. Desde el Ministerio de Educación de Córdoba, en el marco de su política educativa y a partir de evaluaciones, investigaciones y relevamientos realizados, propone prioridades pedagógicas, con el propósito de reorientar las decisiones y la intervención institucional y áulica en las escuelas provinciales de todos los niveles y modalidades. Estas son: mejora en los aprendizajes de lengua, matemática y ciencias, mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación de aprendizaje, buen clima institucional que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, más confianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Los esfuerzos de todos los sectores apuntan a revertir los problemas que está viviendo la escuela argentina. El experto en temas educativos, doctor Horacio Ferreira, docente e investigador en carreras de grado y posgrado, vinculadas con educación en diversas casas de estudios del país y el extranjero, como Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Villa María, Universidad Santo Tomás de Aquino y Militar de Nueva Granada, Colombia, Instituto Transdisciplinario de Estudios de Conciencia, ITEC, y la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, Guadalajara, México, Universidad de Murcia, España, comparte su perspectiva respecto a algunas cuestiones por las que está atravesando la escuela argentina. Gusto de poder estar dialogando con ustedes y pensando justo cuestiones vinculadas a la educación, ¿no? Justamente ese es el tema de hoy, cuestiones vinculadas a la educación. Frecuentemente se hace referencia a la necesidad de mejorar la educación, doctor, pero también incluir, la inclusión, darle importancia a la inclusión. ¿Se puede articular estas dos variantes? ¿Se pueden articular? Yo creo que estamos hablando de las dos caras de una misma moneda, ¿no?
Cuando uno habla de inclusión, habla de calidad, y cuando habla de calidad, habla de inclusión. Y me parece que cuando lo queremos dividir es que cuando entramos a encontrar diferencias y no vemos puntos de encuentros. Creo que cuando uno incluye, para que una persona realmente participe del hecho educativo, es necesario que lo haga y que aprenda con calidad. Esto implica que los aprendizajes que obtenga le permitan a él desempeñarse muy bien en la vida, en sus estudios, etc., ¿no? En la vida en general, cuando hablo con esto. Entonces, por ahí, estas cuestiones de dividir, inclusión, calidad, los fines de... me parece que nos trae como una mortalidad de certeza. Me parece que hay que empezar a ver a la educación como un todo, donde la inclusión es una de esas características importantes que tiene, como también el tema de la calidad. Yo diría más que características, principios que van marcando el norte de la tarea que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que seguir velando porque todos estén en la escuela, pero no que solo estén en la escuela, sino que en la escuela aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos establecidos. Que esto también es un reto y una demanda social bastante importante que hoy circula en el escenario, ¿no? Y así las investigaciones nos van indicando, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica y yo diría del mundo, en esta preocupación bien instalada porque todos estén en la escuela, pero que estén aprendiendo, ¿no? Claro, juntos, o sea, juntos. que vaya todo de manera paralela. Interpreto, doctor, que con lo que nos dice, se seleccionan, en distintas provincias ha pasado, se seleccionan prioridades que apuntan a esto, como prioridades pedagógicas que son el eje que dirigen el trabajo que después se hace al interior de las escuelas. Sí, yo creo que cada uno de los gobiernos provinciales, en el contexto de la política educativa nacional, van tomando como prioridades. Hay gobiernos que las hacen más explícitas que otros. Por ejemplo, puedo hablar en particular del caso de la provincia de Córdoba, que ha establecido como un norte, y ese norte van a trabajar en toda esta gestión, y estamos trabajando en este sentido, en la mirada de 4 grandes prioridades, ¿no? Una que tiene que ver con la mejora de los aprendizajes, y esto pone mucho el énfasis en matemática, en lengua, en sociales y en naturales, pero no deja afuera al resto. En todos los espacios curriculares uno tiene que poner la prioridad de que los alumnos tienen que aprender, que hay que mejorar los aprendizajes. Las prioridades lo que marcan son los énfasis. La otra prioridad es más tiempo en la escuela. Esto es que el tiempo que en la escuela uno va compartiendo tiene que ser a los fines del aprendizaje. No solo el estar en la escuela ayuda a aprender, sino que en ese estar haya estrategia, haya actividades, haya algo que hacer vinculado en torno al conocimiento. Por eso más tiempo en la escuela nos parece... A los horarios extendidos se refiere. A los horarios extendidos, exactamente. Ahí entraría jornada extendida, lo que se hace en CAI, lo que se hace en CAS, lo que se hace con coro y orquestas, lo que se hace en distintas actividades que tienen cada institución de manera muy particular, va armando en su propio territorio, ¿no? Por otro lado, me parece que otra prioridad que es básica hoy en el siglo XXI tiene que ver con generar un buen clima para el aprendizaje. Yo digo, si no están dadas estas condiciones de favorecer un entorno que sea amigable a los fines de poder desarrollar la tarea educativa en el aula, en la institución y con la comunidad, los vínculos son clave, ¿no? Los vínculos son clave para poder construir aprendizaje, y de la mano de esta prioridad viene una cuarta prioridad que Córdoba ha establecido, que tiene que ver en pensar en el alumno, pensar fundamentalmente en la confianza que depositamos en él, que es capaz de poder aprender. Porque Córdoba pone como lema de gestión que todos son capaces, que todos pueden aprender. Esto nos ubica en un lugar importante en la generación en las escuelas de distintas estrategias, y muchas veces decimos, sí, profesor, pero es imposible con 30 alumnos. Claro, si yo pienso en una estrategia para cada alumno, sí es imposible. Pero si yo pienso como mínimo 3 opciones para mis alumnos, ya comienzo a atender particularidades que se van dando en el territorio. Esto tiene que ver que a veces siempre medimos las cosas, siempre las miramos y las valoramos con un solo lente. Entonces, si no sabe bailar, se queda afuera. No va a poder cumplir. Problema, ¿no? Si no sabe escribir, no lo va a poder cumplir. Pero hay gente que se expresa bajo otro lenguaje de manera muy... Y la frustración que va a generar en ese alumno, ¿no? Así es, me parece Claro. que ahí Porque por viene ahí no la es idea tan de bueno para confianza, ¿no? matemáticas, sí para lengua. Así es. Ahí también creo que la confianza es clave, ¿no? Si yo no deposito la confianza en el otro y siempre estoy desconfiando de lo que el otro trae, de lo que el otro tiene, esto también, que el otro puede. y lo que el otro puede, nunca voy a poder educar. Yo creo que este es un principio fundamental. Ahí hay un autor muy interesante, Mériès, que establece como un nudo
central en esta temática, ¿no? Es decir, si yo no confío en el otro, es muy difícil que ese otro confíe en mí, y es muy difícil, si no nos reconocemos con nuestras diversidades y nuestras particularidades, poder construir. Creo que ahí hay una clave interesante en la educación, y que las prioridades marcan un norte. Lo prioritario implica, a esto hay que hacerlo, a esto hay que poner énfasis, no implica que es lo único que hay que hacer, sino que en el conjunto de cosas que en las escuelas se hacen, y que se hace mucho, me parece que es importante poner el acento en esas prioridades que marcarían un norte, como otras provincias tienen el eje puesto en la enseñanza de la lengua, otros lo ponen en... porque esto tiene que ver con las problemas. La enseñanza intercultural bilingüe. Digamos, hay como distintas prioridades que tienen que ver con el contexto de cada provincia. Por ejemplo, hablar en Córdoba de poner prioritario el tema de la jornada extendida, ya hoy no pasa a ser prioritario porque todas las escuelas lo tienen. Sí. Hay que mejorar lo que se hace en las prácticas de jornada extendida. Entonces, para eso las prioridades van indicando algunas cuestiones. Por solo dar un ejemplo, no hay muchos ejemplos más que uno podría dar. Claro. Aprovecho, si me permite, doctor y Analía, para recomendar La confianza en las relaciones pedagógicas, un texto para leer que mencionó recién el doctor de Merier. Bueno. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. En Farmacia Bortolín sabemos que lo más importante es tu familia. Es por eso que te brindamos surtido, calidad y buen precio en medicamentos, para que siempre que lo necesites puedas brindarle el cuidado que se merecen. Farmacia Bortolín, Esperanza 1838, Barrio Castañino, Río Tercero.
Continuamos con el segundo bloque de Proyecto Educativo, hoy en un programa especial, invitado especial de esta noche, el doctor Horacio Ferreira, quien amablemente nos recibió en el CEIFE Córdoba. Estuvo hablando con nosotros acerca de educación. Estuvimos ahí con el licenciado Gonzalo Vilches. Vamos a presentarte la segunda parte de la nota. Ahora vamos a hablar de talleres y capacitaciones para implementar las acciones educativas orientadas con prioridades pedagógicas. Escuchamos la segunda parte de la nota. En la Argentina se viene desarrollando desde hace muchos años mucha actividad de capacitación, de formación docente y muchas veces los formatos con los cuales uno va utilizando para formar, valga la redundancia, a los docentes, pareciera ser que no son los más óptimos. Entonces me parece que la capacitación tiene que pasar a ser una cuestión institucional. Es decir, yo me capacito, pero me capacito para transformar un aula, una clase en una institución y no por ahí capacitaciones aisladas que no se articulan en el todo de la institución. Entonces, me parece que ahí se tendría que estar pensando una mirada mucho más institucional. Por ello, el Programa Nacional de Educación Situada, que en estos momentos, y de formación situada, perdón, que se está llevando a cabo en todo el país, apunta un poco esto, a que cada escuela pueda como dar prioridad, ver en qué se capacita. En ciertos momentos los directivos eligen qué docentes hacen tales o cuales cursos en su institución para poder contribuir a la mejora, quiénes participan de ateneos. Que haya un lineamiento de parte de la escuela. Exactamente, que la escuela vaya tomando decisiones, porque yo creo que cada escuela es un territorio de diversidad, cada escuela va haciendo su propio proyecto educativo, entonces hay cosas que son muy obvias, otras cosas que son más difíciles que otras y otras cosas que ya la escuela ha hecho. Por eso por ahí en algunos lugares se pide mucho que se norme todo lo que se tiene que hacer. Hoy es no posible eso en capacitación, porque hay distintos territorios, hay gente que tiene mucho acceso, otros tienen menos, otros han tenido siempre mucho más de ciertos temas que de otros. Esto se ven como ciertas diferencias en el territorio nacional, ¿no? En el caso de Córdoba en particular, creo que la capacitación ha tenido un rasgo muy importante desde el Estado, porque ha tratado de llegar a todos los territorios con todas las temáticas. No obstante, hace falta revisar, hace falta ver cuál ha sido el impacto de esa capacitación en el aula. Parte de ese impacto creo que lo estamos se ven los resultados después, con los resultados de los operativos de evaluación. El aprender va indicando cierta mejora y creo que los procesos de capacitación ha sido uno de los elementos importantes que ha ayudado a que se pueda cambiar ciertos enfoques, poner más el énfasis en los procesos y no tanto en los resultados, en cómo planteo un problema, cómo elaboro una consigna, cómo establezco criterios de evaluación en la institución. A mí me parece que todas estas pequeñas cosas que a veces no las podemos medir, contar 2 más 2 es 4, nos van indicando a nosotros que se va caminando, ¿no? Creo que en ese sentido no solo las autoridades de los ministerios, sino también los directivos de las escuelas, cada docente se va como comprometiendo con esta actividad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un norte interesante a poder mirar, seguir capacitándonos en lo que realmente necesitamos, no hacer cursos por hacer cursos, sino tengo que hacer aquel curso que a mí me alimenta mi enseñanza, ¿no? Pienso que además cada institución da respuesta a una determinada comunidad, entonces hay un público específico que está requiriendo que yo me forme o mejore o me capacite para poder responder esas necesidades de mis estudiantes. Correcto, y saber como docente que estoy preparado para ir a encontrarme con otra cosa. Por ejemplo, hay cursos muy interesantes que hablan de la vinculación de la matemática con la literatura. Esto para un profesor de literatura es muy interesante porque por ahí no domina mucho la matemática y para la matemática también. Si ya lo hizo, no lo vuelva a hacer. Haga otra cosa, busque cómo la vincula con la física, busque cómo la vincula con otro espacio. Me parece que por ahí el docente también tenemos que convertirnos más criteriosos al momento de seleccionar qué capacitación yo voy a hacer. No es solamente capacitarme por capacitarme, sino capacitarme para realmente poder transformar, que esto a mí me aporte. Por ejemplo, el tema de la oralidad, la lectura y la escritura. Hay una experiencia que uno va viendo que se va desarrollando, donde los profesores de educación física
están muy motivados por este curso. ¿Por qué? Porque les vino a traer elementos que ellos comúnmente no trabajaban con sus alumnos y ahora es una temática que también tienen que trabajarla. Entonces me parece que ahí hay cosas como interesantes, ¿no?, para pensar. Para sumar. Estoy pensando que además de las clases tradicionales, expositivas, en línea con esto, además se proponen otros formatos como ateneos o como observatorio o laboratorio, para que las clases se diversifiquen en su propuesta áulica, que no sea siempre expositivo desde un docente. Hay también experiencias en ese sentido y líneas. Sí, correcto. Yo creo que ahí está como interesante también en esto. Ustedes me piden que yo trabaje distinto con la cantidad de alumnos que tengo, porque esto es lo que comúnmente siempre se dice y yo no puedo. Yo creo que sí podemos en la escuela, a partir de los acuerdos didácticos, ponernos de acuerdo acerca de ciertas estrategias, formatos que vamos a utilizar en cada año para que mis alumnos tengan una diversidad de opciones en el día y no esté siempre el profesor explicando. Y yo acá quiero recuperar algo que siempre digo, ¿no? Me parece que es muy importante que no perdamos el rol de profesor explicando. En ciertos momentos, un grupo de alumnos tiene que prestar atención a su profesor, porque su profesor está con la tiza, está con el fibrón o está con el PowerPoint explicando alguna situación como tal a sus alumnos. Pero si yo siempre utilizo esta misma mecánica con mis alumnos, terminan mis alumnos diciendo que mis clases son aburridas, y yo le diría que yo también me aburro como se pierde docente. la didáctica, ¿no? Se pierde la atención del alumno, se va perdiendo. Entonces, digo, lo que creo que acá es bueno ponerse de acuerdo y decir, por ejemplo, en primer año vamos a trabajar mucho bajo el formato taller, pero ciertas materias en el primer trimestre lo van a trabajar como materia, estos lo van a trabajar como seminario, en el otro trimestre a la inversa, para que el alumno tenga como distintos estímulos, distintos de distintas estrategias. Esto es parte de diversificar el trabajo en el aula. Esto es parte de empezar a atender particularidades. Esto es parte de ver a la escuela como algo más dinámico. No siempre computadora. En algunos momentos apagamos todos estos aparatitos, nos sentamos y nos vamos a leer un libro o una hoja. En un texto, voy a leer un texto y para eso lo necesito fomentar también, porque esto tiene que dialogar con esto y con muchas cosas más, porque solo cuando le damos toda la prioridad a un solo elemento, a la tecnología, por ahí nos podemos equivocar, digamos, con respecto a eso. Entonces me parece que también hace falta dialogar sobre estas cuestiones, poner el acento, dinamizar el aula, y yo ahí me animo a compartirle, a partir de lo que comparto en distintos grupos de investigación de la universidad, esta idea como un poquito central, ¿no?, que uno va viendo y va tejiendo en distintos momentos. Si yo en cada cosa que pienso que tengo que trabajar con un grupo de personas determinadas, sean niños de jardín de infante o sean alumnos de la universidad, me planteara que yo quiero proponerme que ellos expresen libremente sus ideas y sus sentimientos. Si yo le posibilito a mis alumnos que se comuniquen entre ellos, hoy tenemos estos aparatos que ayudan mucho para comunicarse, si le permito a ellos que puedan andar, que puedan conocer, que puedan buscar, no el conocimiento servido, estudien de la página 7 a la 14, cuando voy permitiéndole al alumno que transfiera esto que ustedes ven que acontece acá, ¿cómo podría acontecer dentro de nuestra escuela? ¿Cómo podría acontecer en este otro espacio? Yo creo que voy a ir generando como espacios de construcción que van a ser mucho más... Trazar un paralelismo para que ellos... eso hace que la actividad cognitiva se ponga en marcha, claro. Eso hace falta que mis clases sean atractivas. Quienes me escucharon por ahí varias veces, yo utilizo siempre un ejemplo clave como para enseñar. Yo me acuerdo cuando a mí me enseñaban química, era la orgánica, la inorgánica, largos índices de textos estudiándola, pero a mí me cambió la vida cuando escuché un docente que enseña química preguntándole a los chicos dónde está la química en su cuerpo. Pero desde esa pregunta hasta la propia pregunta te motiva a vos querer investigar. Yo tengo química. ¿Dónde está la química en mi cuerpo? Y ahí uno empieza a trabajar no solo química, puedo trabajar el tema de adicciones, puedo trabajar ciertas cuestiones que por ahí son transversales al currículum y que son tan importantes abordarlas en la institución educativa. Pero el planteamiento es a partir de la pregunta, a partir de un proyecto, a partir de un problema donde uno pone
todas esas cuestiones cognitivas y sociales al servicio de que el alumno pueda desarrollarse integralmente, ¿no? O sea que creo que ahí hay cosas que están aconteciendo en las escuelas muy lindas. Yo convenzo que siempre no me gusta ver el vaso vacío, me gusta ver el vaso como que hay cosas que se van desarrollando y hay que seguir apostándole, hay que animarse a poder dar clases de una manera diferente, a no pelearse con estos aparatitos, sino a ver cómo dialogo de con manera estos aparatitos, claro. Y sensible también, porque esto ocupa un lugar en los chicos, muy importante. Pero entonces, no nos peleemos porque por ahí perdemos, correcto, ¿no? Así es. Estoy pensando en que esto requiere creatividad, que es un valor que en la docencia a veces no se presenta con tanta frecuencia. La creatividad podría ser parte de un requisito para ser educador. Yo creo que sí, es interesante un docente que sea creativo y yo diría que también nosotros tenemos como una marca como docente, ¿no? En cierto tiempo hemos sido agentes que aplicábamos lo que los otros nos decían que teníamos que hacer, entonces dar clase era ejercitar un manual en distintas materias, en distintos espacios, entonces iba dando como tal. Luego hubo un momento que se nos invitó a los docentes en la historia a ser actores, a acomodar algo de ese manual a la realidad, como acomodan el libreto algunos actores, digamos, al momento de actuar. Yo creo que hoy, cuando uno habla de creatividad, habla de imaginación, de poner al servicio de la curiosidad, todo el tema del aprendizaje y muchas cosas más, podríamos estar diciendo que hoy se necesita un docente que sea autor junto con sus alumnos, con su realidad. Entonces, ¿cómo pasamos de eso que estábamos acostumbrados, que nos decían qué cosas teníamos que hacer? Y hoy uno a veces escucha docentes que dicen, pero el ministerio no lo dijo. El ministerio lo dijo, pero yo lo hice más o menos así en mi escuela porque lo que podía hacer. En cambio hay otros que dicen, dice todo esto, pero yo estoy haciendo esto porque es lo que realmente mis alumnos están necesitando en este contexto, en estos momentos, porque a veces hay cosas que atraviesan la vida de las escuelas en un momento particular. Así es. Por eso creo que la trilogía esta de dejar de ser agente y actor para pasar a ser autor es uno de los desafíos del siglo XXI, son las habilidades que se nos están pidiendo, donde la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo con otros, pasan a ser como elementos claves, ¿no? Agradecerle al doctor Ferreira que nos acompañe, que nos enriquezca en este encuentro, este espacio que propone Instituto Carlos Saavedra Lamas, y para llegar a un montón de gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de escuchar y conocer una voz autorizada como la del doctor Ferreira. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la oportunidad y espero que esto sirva para pensar y solamente si me permiten decirles a quienes me están escuchando, no tomen estas palabras que yo dije con mortalidad y certeza, tómenlas como una posibilidad de poder seguir aprendiendo, buscando cosas, porque en educación no hay una única palabra, sino lo que pretendo hoy es habilitar una conversación que espero que no se termine, y para eso hay distintos canales que uno tiene abiertos para el diálogo, porque en esto uno se enriquece, va construyendo y va permitiendo perfilar futuro. Así que muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor, y la próxima vez vamos a hablar de evaluación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuemos con más Proyecto Educativo. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Damos por finalizado este programa especial de Proyecto Educativo, este espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Antes de despedirnos, queremos agradecerle especialmente a CEIFE, sede Córdoba, por prestarnos sus instalaciones para realizar esta charla con el doctor Horacio Ferreira y también al doctor Horacio Ferreira, que tan amablemente nos cedió unos minutos de su tiempo para charlar con nosotros de estos temas que tanto nos importan, que tanto nos interesan, que es la educación. En breve también vamos a estar hablando con él acerca de la evaluación en la escuela actual. Por ahora nos despedimos agradeciendo y los invitamos aquí
El próximo jueves, como siempre, a las 21 horas, si no, el viernes a las 15. Muchas gracias por acompañarnos. Recordá que también nos ves en YouTube, en el canal de YouTube Proyecto Educativo y en la fanpage Proyecto Educativo Río Tercero. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.